Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la prudencia y la discreción, y serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Entonces andarás con seguridad por tu camino y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor. Sí, te acostarás y será dulce tu sueño. No temerás el pavor repentino ni el ataque de los impíos cuando venga, porque el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por el gozo que nos concedes de levantar nuestro cántico de gratitud a tu nombre. Y ahora es el momento cuando nos prestamos a escucharte a ti. Ya nosotros te hablamos a ti, ahora lo que queremos es que tú nos hables a nosotros. Prepara nuestros corazones para recibir tu palabra con gozo. Y te amamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Nuevamente, nosotros estamos aquí reunidos para considerar esta serie de estudios del libro de Proverbios, una serie que hemos titulado Sabiduría del Señor para mi día a día. Eso queda demostrado, la necesidad de esta sabiduría queda demostrado desde el inicio del libro de Proverbios, porque una de las cosas que estudiamos es que dice que esto se escribió para ser sabio al sencillo. El gran problema que nosotros enfrentamos en la vida se llama simpleza. Nosotros creemos que somos unos leones afeitados y la realidad muestra que no somos tan leones. A veces le llamamos bueno a lo que Dios llama malo y a veces vivimos por conveniencia y vemos a corto plazo, no vemos a largo plazo. ¿A quién no le ha pasado que compra algo creyendo que está acabando para luego en un par de meses darse cuenta que fue un desastre lo que hizo? ¿Saben por qué se escribió el libro de Proverbios? Para dar sabiduría al sencillo. A una persona simple, sin mucho, Dios escribió este libro. Dios lo inspiró para eso. Estamos entonces en esta serie, en el capítulo 3 de este libro. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Bueno, vimos una primera exposición desde el verso 1 al 12 de este capítulo 3, llamado Cuatro consejos de un padre sabio. Decíamos, sabiduría está en recordar, porque Dios dice, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza. Sabiduría está en confiar, porque el texto dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Sabiduría está en el honrar, porque el texto dice, honra al Señor con tus bienes. Y sabiduría está en aceptar, porque Dios dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor. Así que la primera exposición en este capítulo 3 fue basada en esas cuatro palabras. Recordar, confiar, honrar y aceptar. Luego vimos desde el verso 13 al 25, el pastor Michael estuvo enseñando el domingo pasado, la sabiduría del Señor es mejor y da lo mejor. Y la idea es que debemos buscar esa sabiduría diligentemente. Debemos buscarla con disciplina, con propósito. Porque si buscamos esa sabiduría intencionalmente, nuestra vida no puede permanecer igual. Eso nos va a cambiar. Y nosotros buscamos lo que amamos. Hoy llegamos entonces a la sección desde el verso 21 al 26 que hemos leído. ¿Qué hace Salomón? Salomón habla a su hijo de la importancia de que debemos estar enfocados en la sabiduría. Debemos estar enfocados en esa aplicación de la sabiduría que llama discreción de Dios. El énfasis de Salomón ahora no es solamente saber lo que es la sabiduría, porque eso es teórico. El énfasis de Salomón es que nosotros también debemos alinear el corazón con eso que conocemos. Es obediencia del corazón. Y el resultado es un beneficio real para nuestras vidas, en nuestra relación con Dios. Salomón continúa su exposición de la sabiduría en ese caminar de Dios con nosotros. Yo he titulado
la prédica de esta mañana, la sabiduría del Señor nos libra de nuestros temores. La medicina que Dios prescribe para nuestros temores comienza con esa sabiduría. ¿Qué voy a hacer? Primero vamos a exponer la exhortación de la sabiduría, verso 21. Y luego vamos a hablar de la bendición que conlleva abrazar esa sabiduría del verso 22 al 26. Así que vamos a arrancar explicando la exhortación de la sabiduría. Dice el verso 21, hijo mío. Aquí está el lenguaje tierno de un papá a un hijo. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la prudencia y la discreción. Bueno, lo primero que tenemos que entender es qué quiere decir Salomón cuando él dice, guarda estas cosas. La pregunta del $1.000.000, ¿cuáles cosas? Y la única manera de saberlo es en el contexto. ¿De qué ha estado hablando? Particularmente el verso 19 y 20, aquí en el mismo capítulo 3, dice que con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos, con su conocimiento los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocío. Y dice Salomón, no se aparten estas cosas de sus ojos. Es como si Salomón dijera, hijo mío, siempre ten presente que Dios gobierna todo lo creado con su sabiduría. Esa sabiduría es la clave, mi hijo. Tú debes mantener tu enfoque en esa sabiduría. Y eso es lo que está exhortando. La primera parte de la exhortación tiene que ver con mantenerse enfocado. Él dice, no se aparten estas cosas de tus ojos. La idea es, no te dejes distraer. Ten cuidado con dejarte distraer. Yo recuerdo a mi mamá, siendo yo pequeño, que ella usaba palabras como esas. Por ejemplo, yo me crié en una comunidad donde las personas no respetaban mucho las leyes de tráfico y los carros andaban a unas velocidades que eran inaceptables, a pesar de que era una residencia. Entonces, cuando había que cruzar la calle, ahí estaba mi mamá. Entonces ella lo que me decía, mijo, cuando tú vayas a cruzar la calle, tú vas a ver para la izquierda, tú vas a ver para la derecha. Tiene que estar pendiente. Entonces a veces yo cruzaba a un sitio a comer helado en un cono de eso y yo me quedaba viendo el helado. ¿Usted ha oído la expresión que hay gente que no puede comer chicle y caminar al mismo tiempo? Esa era la idea. Y mi mamá me decía, olvídate del helado. Enfócate en lo que está afuera, no te distraiga. Esa es la idea. Es algo que requiere una constante y completa atención. Ustedes saben que este no es el único sitio en Proverbios donde Salomón insiste en eso. Miren conmigo, solo lo voy a leer, no tienen que buscarlo. En Proverbios capítulo 7, verso 1 y 3, más adelante, dice así. Hijo mío, guarda mis palabras, atesora mis mandamientos contigo. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi enseñanza como a la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos. Escríbelo en la tabla de tu corazón. ¿Qué es lo que usted cree que Salomón le está diciendo? ¿Ha visto usted estas personas cuando tienen algo muy importante que hacer que no quiere que se le olvide? Ellos toman unos papelitos, como hay aquí ahora uno en el púlpito aquí, así puesto, y lo ponen en el espejo del baño, lo ponen en el tablero del vehículo, lo ponen en el celular. ¿Qué es lo que usted cree que eso significa? Eso no se me puede olvidar. Esa es la idea de lo que Salomón está comunicando. Enfócate, mi hijo, en esto, que no te distraigas. Pero no solamente eso, sino también dice, tú tienes que obedecer lo que está diciendo. Dice el texto, guarda, mi hijo, la prudencia y la discreción. La Nueva Versión Internacional traduce este texto así, hijo mío, conserva el buen juicio y no pierdas de vista la discreción. Esa palabra que se traduce como guardar, en el hebreo es nazar. Significa conserva eso, preserva eso,
como cuando te ponen algo muy valioso en las manos, un tesoro, tú tienes que tener cuidado. Tú no puedes dejar eso en cualquier lugar. Es algo valioso que no puedes perder. Tienes que vigilarlo, tienes que protegerlo. Tu vida depende en gran aspecto de eso. Eso es lo que Salomón está diciendo. Y obviamente la razón está muy clara. Si la sabiduría es tan valiosa, no podemos quitar la vista de esa sabiduría. Y más que eso, debemos guardarla dentro de nosotros mismos. Si nuestra vista, si nuestra perspectiva de la vida, si nuestro discernimiento no está centrado en esa sabiduría, lo que Salomón le está diciendo a su hijo es: mi hijo, vas a tener problemas. Vas a tener problemas. Lo primero que aprendemos aquí en el texto es que debemos conservar con nosotros esa sabiduría. Y hay dos palabras que Salomón usa para desempacar un poco más de eso. Primero dice prudencia. Bueno, esa es una palabra que significa cultivar ese consejo de Dios y aplicarlo a la vida. Se traduciría como buen juicio. Cuando esos consejos de Dios son aplicados, traen consigo una bendición continua para caminar junto a Él. Eso incluye todo el consejo de Dios. Cuando dice prudencia ahí, es el resumen de esos consejos. Pero luego dice discreción. Y eso es otra palabra diferente. Eso es construir un propósito, un plan que te guíe en lo que estás aprendiendo. Tener como lo que llaman una cosmovisión, un plan de vida que se basa en esa prudencia. Es la idea como prudencia aplicada a la vida. Eso es discreción. La pregunta es esta: ¿cómo se obtienen esas cosas? ¿Cómo yo obtengo esa prudencia? ¿Cómo yo obtengo esa discreción? La única fuente para lograr eso es la palabra de Dios. Es cultivando un poco más de su presencia. En este sentido, cuando la palabra de Dios, asistido por su Espíritu, se convierte en una fuente de iluminación para nosotros, es algo que transforma nuestras vidas. Es un estilo de vida. Yo no estoy hablando de algo que tú vas y haces una pregunta y te dan la respuesta y tú sigues viviendo como te dé la gana. Esa no es la idea, sino incorpora eso a tu manera de vivir. Cuando esa prudencia y esa discreción te distinguen, tu vida no puede ser la misma. Es como si Salomón le está diciendo a su hijo: mi hijo, escucha esto. No andes por tu cuenta. Mi hijo, no te guíes por tu propio entendimiento. Hijo mío, ten la prudencia de tomar en cuenta lo que Dios dice en su palabra. Hijo mío, ten la discreción de aplicar el consejo de Dios a tus decisiones. Y si lo fuéramos a resumir en una expresión, es como si Salomón le dice a su hijo: hijo mío, vive tomando en cuenta a Dios. Trata de acordarte de esto. Dios es real. Dios existe. Dios diseñó esta vida. ¿Saben que el problema de nosotros es, como hemos dicho muchas veces, nosotros no nos gusta leer, ni siquiera los manuales? Yo estaba leyendo un reporte en estos días que esos teléfonos inteligentes que están ahí, hay estudios que se han comprobado que un usuario experimentado, no estamos hablando de cualquier persona, a lo máximo usa el 40% de lo que eso puede hacer. Nosotros no leemos. A ver, si hiciéramos una encuesta, ¿cuántos de ustedes se han sentado a leer el manual? ¿Cómo se usa ese teléfono? No, hombre, uno empieza a punchar y uno ve cómo el otro lo hace y lo... ¿Sabe que hay un manual de eso? Que lo hizo el que creó eso. Pero a nosotros no nos gusta eso. La Biblia es el manual de la vida. Nuestros problemas comienzan por ignorancia de ese manual. Y Dios ha dado su consejo para eso. Entonces, en primer lugar, ahí está la exhortación. Salomón le dice a su hijo: y su hijo, tú tienes que mantener enfoque,
que no se aparten estas cosas de tus ojos. Hijo mío, tú tienes que obedecer, tienes que guardar la prudencia, tienes que guardar la discreción. Pero en segundo lugar, y es el tema que no va a tomar más tiempo, es, ok, ¿cuál es la bendición de hacer eso? ¿Qué yo logro haciendo eso? ¿Cuál es la bendición de la sabiduría? Déjenme leer verso 22 al 26 y nos vamos a tomar todo el tiempo que nos resta tratando de explicar eso. Dice, y serán vida para tu alma y serán adorno para tu cuello. Y entonces andarás con seguridad por tu camino y no tropezará tu pie. Y cuando te acuestes, no tendrás temor. Sí, te acostarás y será dulce tu sueño. No temerás al pavor repentino, ni el ataque de los impíos cuando venga. ¿Sabes por qué? Porque el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado. Salomón entra en los argumentos. Como todo buen padre, cuando queremos ganar el corazón de nuestros hijos, no es en base a autoridad, es en base a explicar, que el muchacho pueda ponderar, entender. ¿Sabes por qué, hijo, guardar esto? ¿Sabes por qué enfocarte en esto? Porque tú vas a ser bendecido. Esa es la idea. Primero dice, verso 22, serán vida para tu alma. Esa es una expresión preciosa en el idioma original. Esa es una de las expresiones más lindas en la Biblia. Tu alma alcanzará la vida. Tu ser interior. Ahí está tu mente, ahí están tus emociones, ahí está tu voluntad. Serás iluminado por Dios, esa es la idea. Tu mente será instruida, tu voluntad será dirigida, tus emociones serán calmadas. Dios obrará en ella. Todas estas cosas te ayudarán para una vida bendecida. ¿Saben que el Señor Jesucristo usó esos argumentos en el Evangelio? En un momento, hablando en una gran celebración frente al pueblo, Jesús dijo estas palabras. Dice Juan 8:12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La luz de la vida. Salomón le dijo a su hijo, hijo mío, oye, si tú pones a Dios primero en tu vida, Dios dará vida a tu alma. Es como si Salomón dijera, mi hijo, tu vida va a ser diferente. Mi hijo, Dios te ayudará a experimentar no solo la felicidad por fuera en las cosas materiales, sino vas a tener una contemplación de lo espiritual. Tendrás una satisfacción por dentro. Yo voy a dar vida a tu alma. ¿Saben que uno de los problemas en la generación que vivimos es la gente anda desesperada atrás de eso? Todo el mundo quiere llenarse de algo. El problema es dónde lo busca. Hay gente que compró la idea de que si prospera materialmente va a tener esa satisfacción. Y ahí está la historia para demostrar que no es verdad. Hay gente que dice los placeres y hombres con 30 mujeres no ponen límite a lo que quieran y cada vez están más locos. La gente cree en la diversión y hay gente que va a un viaje y llega peor que como se fue. Yo no estoy diciendo que viajar es malo. Si usted quiere invitarme, mi esposa y yo vamos. Pero entiéndame la idea. Hay gente que ahora es gimnasio, la salud, tener el cuerpo poderoso. Déjame decirle, algunos de ustedes saben, yo trabajo en las grandes ligas con peloteros profesionales que tienen todo eso. Tienen fama, dinero, belleza, popularidad. Y a veces están deprimidos. ¿Cómo te explica eso? A veces no entendemos
que esa satisfacción solo se alcanza si estamos cerca de Dios. Eso es lo que Salomón le está diciendo a su hijo. Mi hijo, ¿tú quieres ser bendecido? Pon a Dios primero en tu vida y ¿sabes qué? Dios dará vida a tu alma. Algunos teólogos creen que eso refiere incluso al aspecto de la creación. Cuando el hombre era polvo, Dios puso aliento de vida en el polvo. Y la idea aquí en el hebreo es, Dios pone aliento de vida en esa alma turbada. Eso lo hace la sabiduría. No solamente eso, dice, serán adornos para tu cuello. Este es un concepto extremadamente interesante. Porque en la cultura en que esta expresión se usaba, habían dos expresiones contradictorias. Una es, decían algunos, tú eres duro de cerviz. Y eso significaba en la Biblia a una persona desobediente, a una persona rebelde. Por el otro lado está como un collar alrededor de tu cuello. Y eso era lo contrario. Representaban la humildad, ser honrado por su obediencia. Y dice Salomón a su hijo, si tú pones a Dios primero, ¿sabes lo que va a pasar con esa sabiduría? Que te va a adornar en tu vida. Esto será un símbolo de belleza, de victoria. Es como si Dios dijera, te voy a dar una vida honrosa. Es una vida que mezcla ambas cosas. Una vida de plenitud, una vida de honra. No estamos hablando de obedecer a Dios sin deseos, simplemente porque hay que hacerlo, sino es como vestirse de algo de lo cual te sientes bien, estás orgulloso de. Es algo que se disfruta. Es una manera que Salomón describe, así será aquel que anda en la sabiduría. Déjame decirle, lo primero que Salomón dice como un beneficio es, Dios te va a dar una vida diferente, mío. Dios te va a dar una vida de gozo interno. Dios va a poner propósito en ti, pero no solamente eso, hay más. No es solamente una vida de honra, sino cómo se describe el caminar de una persona así. Dice el verso 23 en adelante, una vida protegida por Dios. No solo te voy a honrar con la vida que te doy, te voy a cuidar, te voy a proteger. Y el pasaje entonces empieza a hablar aquí de otro valor de la sabiduría. Cómo Dios usa la sabiduría para cambiar nuestra perspectiva sobre las circunstancias. Cómo leemos la circunstancia alrededor. Y por otro lado, cómo respondemos a esas circunstancias. Miren, por ejemplo, dice el verso 23, entonces andarás con seguridad por tu camino y no tropezará tu pie. Cuando tú pones a Dios primero en tu vida, cuando tú encuentras deleite en Él, cuando tú obedeces su palabra, Dios te dice, te voy a dar seguridad en la manera como estás viviendo. Te voy a proteger de enfrentar consecuencias por decisiones necias. Te voy a guiar en ciertas circunstancias. Pregunta, ¿eso es una promesa de que nada malo no va a pasar? Claro que no. Claro que no. Nosotros no controlamos eso. Lo que sí significa es que tú vas a caminar con la sabiduría de Dios aún frente a los obstáculos que lleguen a tu vida. La frase tu pie no tropezará significa que podrás caminar con sabiduría en medio de los desafíos, es la idea. Dios te va a dar las fuerzas para recuperarte, las fuerzas para seguir adelante. Dios te va a sostener. Salomón dice que podremos hacer esto porque la atención no va a estar en la circunstancia, sino en nuestra identidad, en nuestro carácter. Miren cómo Salomón básicamente decompone esta bendición en una particular. Por ejemplo, dice el verso 24, cuando tú te acuestes. Estamos hablando aquí ahora de el día a día nuestro. Cuando tú te acuestes, no vas a tener temor. Sí te acostarás
Y otra de las expresiones más hermosas que hay en la Biblia. Dice, será dulce tu sueño. Yo me pudiera pasar el resto del tiempo nada más. Pero déjenme tratar de resumir lo más que yo pueda. Esta palabra primero, que se traduce como temor, cuando dice no tendrás temor, en el hebreo es la palabra pa'at. Eso significa tener miedo o una mala sensación de asombro por algo o por alguien. Ese temor surge algunas veces porque no tenemos seguridad en lo que está pasando. Esto habla de alguien que piensa que un destino incierto, a lo loco, no conocido, va a ser responsable de todo lo que te va a suceder. Alguien ve las dificultades, ve las amenazas de este mundo como un resultado y no tiene confianza. ¿Saben cuál es el efecto de eso? Temer que llegue a la mañana. Hay gente que le tiene miedo a lo que viene mañana, deseando que el cambio sea ahora, deseando que sea de mañana cuando es de noche. Y una persona que no comprenda lo que Dios es, su omnisciencia que sabe todas las cosas, su omnipotencia que tiene poder sobre todas las cosas, su providencia que Dios está en hacer el bien. Una persona que no confíe en eso tendrá una vida aterradora. Una vida aterradora. En algunos casos, ese temor, ese terror, le dificulta aún dormir. Déjenme dar una nota de balance. Ustedes saben que mi mundo es la consejería, esa es mi especialidad. Nosotros no estamos diciendo que no hay casos donde hay problemas orgánicos reales. Eso no es lo que estamos tratando de decir. Por supuesto que aquí hay una mezcla de muchas cosas. A lo que nos estamos refiriendo es esto, que en general necesitamos aprender a confiar más en Dios. Cuando por esa sabiduría tú confías en Dios y te acuestas, no es que tus circunstancias vayan a ser las mejores. No es una garantía de que todo va a cambiar. Más bien, cuando te acuestes a dormir, tú no tendrás miedo porque tienes la seguridad que da esa sabiduría de que Dios te va a guardar. Ahí está la diferencia. ¿Sabes que tendrás esperanza? Tendrás tranquilidad. La confianza en Dios es el remedio para vencer el miedo. La confianza en Dios es el remedio para eliminar el miedo. Tú confiarás en lo que no puedes controlar, se lo dejas a Dios. Y tú tomarás decisiones acertadas en lo que sí puedes controlar. Te entregarás a Dios. Dice la expresión que cuando tú te acuestes, tu sueño será dulce. No porque tus circunstancias sean cómodas, sino porque tienes paz de Dios en tu corazón. No porque tengas el control de todo lo que te rodea, sino porque confías en aquel que sí tiene el control, tu Dios soberano. ¿Qué nos ayuda a tener un sueño dulce? Bueno, hay gente que dice una pastilla, pero no funciona. Hay gente que se inventa una meditación. En este día me dijo una persona que iba para Francia. Y yo dije, wow, le gusta la cultura, los museos. No. Yo voy a una excursión que hacen, que es de madrugada en un monte específico, que el guía dice que tú experimentas paz ahí. Dios mío, hijo, no te vayas tan lejos a gastar dinero. Pero hay gente que compra todo lo que sea que le prometa. Hay gente que tiene unos asuntos, incluyendo, hay gente que si no tiene un guardia de seguridad fuera no duerme. Hay gente que tiene cama de agua. ¿Usted sabía que existe eso? Cama de agua y no duerme. Y en la República Dominicana hay gente que pide un raje, una bola, en una camioneta atrás. Llueve en el camino de Santiago a Santo Domingo, son casi 2 horas, y hay que despertarlo cuando llega a Santo Domingo. El tipo está durmiendo. Y hay gente que tiene cama king de agua, seguridad fuera, aire acondicionado y no duerme. ¿Cómo te explica eso?
la sabiduría que da al alma. Amados hermanos y amigos, escuchen esto. No hay fuente que pueda contender con la paz que uno tiene del Dios de la misericordia. No hay nada que pueda contender con ese Dios poderoso y fiel que nos guarda. Vamos a dormir dulcemente porque sabemos que ni la muerte puede separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Esa confianza nos da tranquilidad. Esa satisfacción engendra paz. Esa paz cultiva un dulce sueño. Esa paz mental y espiritual proporciona un descanso profundo y reparador. Ese es el ejemplo que encontramos en la Biblia. Algunos de ustedes están familiarizados. En Marcos capítulo 4, no tienen que buscarlo, con el Señor Jesucristo y los discípulos. Había una tormenta. Los discípulos pensaban que esa noche se iban todos a morir. ¿Y sabe lo que estaba haciendo Jesús? Durmiendo. Si usted hubiera estado ahí, ¿qué usted hubiera dicho? Este hombre está loco. Bueno, eso es exactamente lo que los discípulos pensaban. Pero Jesús tenía paz. Y él estaba ahí como hombre, no como Dios, en su humanidad. ¿Saben que hay muchos casos en la Biblia así? De David se dice que en un momento en que estaba siendo perseguido por Saúl, cuando su vida estaba en peligro, él escribió este salmo. Dice el Salmo 4:7, en paz me acostaré y así mismo también dormiré. ¿Por qué? Porque tengo un watchman allá afuera. No, porque tengo dinero en la cuenta de banco. No, porque tengo salud, porque voy al gimnasio, porque como bien. No, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Solo tú me haces vivir confiado. Dice el verso 25. Salomón sigue a su hijo hablándole. ¿Sabe qué, Salomón? Hay algo más. No vas a temer al pavor repentino. No vas a temer al ataque de los impíos cuando venga. Esa frase que se traduce pavor repentino significa situaciones amenazantes, situaciones inesperadas. Yo no sé si le ha pasado a usted, pero a veces yo estoy en la cama. Yo tengo una hija mayor casada que vive en Minnesota. Eso es lejos. Yo tengo otra hija que vive en New York. Yo tengo un varón que vive en otro sitio, mi padre en República Dominicana. Aquí estoy yo acostado un día a las 10 de la noche. Ay, y si le pasa algo a la hija mía que vive en Minnesota. Y después, ay, y si la otra hija mía que está viajando, ay, si mi papá, ay, si mi mamá, ay, si. Digo, yo no sé si yo soy el único loco que le pasa eso. Y ahí usted está con lo hay, construyendo. La vida está llena de momentos, de cosas que son repentinas. Pero la idea es, Dios nos da la sabiduría para no perder tiempo preocupándonos en cosas así de posibilidades. Escuchen esto, estaba leyendo un reporte. Este es un estudio que hizo la Universidad Estatal de Pensilvania. Lo publicaron en una revista de consejería. Estudiaron todos los casos de ansiedad que habían llegado al hospital, estudiaron todos los casos clínicos y ellos llegan a esta conclusión. El 90% de las cosas que la gente se preocupa nunca sucede. El 90% de las cosas que la gente se preocupa no sucede. Hay veces que nosotros perdemos el tiempo en cosas que no van a suceder. Ay, si llueve. Ay, si me deja el vuelo. Ay, sí. Y el ay, sí, y sí, y sí. Y usted lleva 4 horas sin dormir. Es más, hay gente que le toma a las 7 de la mañana, sale el sol. ¿Y qué usted resolvió? 0. Usted tiene 2 problemas ahora. Ni durmió, está cansado. Entonces, no sirvió de nada. Dice también Salomón, no solamente te va a librar de ese tipo de preocupaciones que no tienen sentido, del ataque de los impíos. Y aquí si Salomón agrega algo, dice cuando venga. No dice si viene, sino cuando venga. Y cuando Salomón habla de eso, es una manera de decir, vivimos en un mundo caído, no estamos en el cielo.
Y todos nosotros vamos a sufrir desengaños. Todos nosotros vamos a ser heridos. Las cosas no nos van a salir como pensamos. Cada uno de nosotros va a ser afectado negativamente por un mundo de maldad. La maldad es parte de este mundo. Y Salomón dice, no tienes que temer. Alguien decía, las dificultades preparan personas comunes para logros extraordinarios. Las dificultades preparan personas comunes para logros extraordinarios. ¿Qué hace la sabiduría? Nos libra de esas preocupaciones. Porque sabemos que cuando llegue el momento, esas circunstancias no nos van a afectar más de lo que Dios puede permitir. Dice Juan 16:33. Estas cosas es hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. Sí habrán aflicciones, pero tranquilo. Las aflicciones que yo permita no van a ir más allá de mi propósito en tu vida. Dios es un Dios soberano. ¿Por qué, hijo mío, no vas a temer? ¿Por qué tu sueño será dulce? ¿Por qué no tienes que aventurarte a una serie de posibilidades que ni sabemos? Y cuando lleguen, ¿por qué debes confiar? Dice el verso 26, porque el Señor será tu confianza. Ahí está la solución. Porque el Señor será tu confianza y Él guardará tu pie de ser apresado. Ese por qué es la razón, el argumento de lo antes expresado. ¿Van a pasar cosas difíciles en tu vida? Claro que sí. Pero la sabiduría nos va a ayudar a vencer ese miedo y ese temor preguntándonos esto. Si eso llega a suceder, ¿podré confiar en Dios? ¿Podré confiar en Dios? Esa es la medicina que está prescrita aquí para la ansiedad sobre esos eventos que no sabemos. Salomón simplemente le dice a mi hijo, esta es la pregunta mía. Cuando vengan esas cosas, el Señor será tu confianza, evitará que tu pie sea apresado. Dios estará ahí. Sí, pueden haber tropiezos, sí pueden haber dificultades, pero Dios estará contigo. Todavía Dios te va a sostener. Dios te guiará de su mano. Esa es la fuente de la paz y la sabiduría. La paz que Dios da tiene raíces en una perspectiva fundada en esta razón. Dios es soberano. Dios sabe lo que está haciendo. Y es esa fe en ese Dios inmutable la base de nuestra seguridad. Esa es la base de nuestra confianza. No es positivismo, no es nada aéreo y emocional. Es la palabra de Dios que no puede mentir. Dios está con nosotros. ¿Saben cuál es el problema cuando no trabajamos la preocupación y la ansiedad así? Que entramos en un círculo muy vicioso y muy complicado. Hay escalones en esa mecánica de pensamiento, así le llamamos nosotros técnicamente. Hay personas que tienen una mecánica de pensamiento que ellos mismos generan ansiedad. Las personas primero intentan controlar. Cuando una persona entra en miedo, la primera respuesta es mecaniquear, decimos nosotros. Quiere controlar los eventos. Y si lo hacen, ellos creen que pueden incluir en ese programa de control el futuro para prevenirse estas cosas. Y eso crea una doble ilusión. Una doble ilusión. Primero, creer que conoces el futuro. Y segundo, creer que puedes controlar el futuro. Esa es la receta impostergable para una vida de ansiedad. Cuando el apóstol Pablo escribe a su iglesia, escribe de esta manera. Escuchen este texto. Dice 1 Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios,
que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape. ¿Saben por qué? Para que puedan resistir. Entonces aquí está, hermano. Salomón hablando suyo. La sabiduría de Dios nos va a ayudar a reconocer la realidad de que el futuro puede traer cosas que no sean deseables. La sabiduría de Dios nos va a ayudar a concentrarnos en dos cosas que realmente podemos manejar. Primero, confiar en Dios y actuar con sabiduría. Si hacemos estas cosas, si ponemos a Dios primero, Dios dice, te voy a dirigir. Tu pie no quedará atrapado. Proverbios aquí nos ofrece un camino hacia la sabiduría que podamos alimentar eso. Como hemos visto, todo comienza, el punto de partida es con una sabiduría que tiene en cuenta el temor a Dios. Dios va a guiarnos. Y cuando llegan esas dificultades, podemos tener confianza de que Dios nos sostendrá, de que Dios tornará algo que pueda ser de naturaleza dañina, Él lo tornará bien. Dios nos va a bendecir. Esa sabiduría nos capacita a nosotros para tomar buenas decisiones y alinearnos al diseño de Dios. Por tanto, no debemos temer las circunstancias ni las trampas que vienen por la necedad, porque hemos puesto nuestra confianza, hemos puesto nuestra esperanza en el Señor, que es el punto de partida de la sabiduría. ¿Qué hace Salomón aquí con su hijo? Le dice primero, hijo mío, que no se aparten tus ojos de eso. No te deje distraer. Prudencia, discreción. ¿Qué hace Salomón? Le habla de los beneficios. Hijo, eso te va a ayudar. Dará vida a tu alma. Será como un collar. Eso te va a ayudar en tus temores. Eso te va a ayudar en las circunstancias que tú no puedes controlar. Eso te va a ayudar a vivir una vida de dependencia de Dios. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí en los minutos que nos quedan? ¿Qué te llevas para tu casa de esto que escuchaste hoy? Todo sermón necesita aplicación. ¿Cuál es la aplicación de esto? Primero, ¿cómo está nuestra atención a la sabiduría de Dios? Porque Salomón le dice a su hijo, no te distraigas, que no se aparte de tus ojos. ¿Cómo estamos nosotros en ese tema de la sabiduría? ¿Qué tan intencionales estamos siendo para recordar, conocer más de eso que Dios nos habla? ¿Cómo está nuestra constancia y dedicación a la palabra de Dios? Dime qué tiempo inviertes en la palabra de Dios y yo te voy a decir qué tan sabio tú eres. Porque eso está directamente proporcional. Amados, hermanos y amigos, la fuente principal de esa sabiduría no son las redes sociales. Esa prudencia y discreción vienen por gastar tiempo en esa palabra. Recuerden como le decía al inicio, el libro de Proverbios se escribió para ser sabio al sencillo. ¿Saben que hay gente que toma como un hábito, una práctica en su vida? Yo conozco cristianos de más de 30 años que lo hacen, que ellos leen Proverbios todos los días. Además de su lectura bíblica, Proverbios tiene 31 capítulos. Ellos toman un capítulo por día. Eso es suero para el alma. Eso es medicina para la sabiduría. Proverbios. Algo más. Quisiera preguntarte, ¿cuáles son tus temores? ¿Con qué luchas? ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son los pensamientos que vienen, que te roban la paz? ¿Cuáles son las cosas que te turban tu sueño cuando te vas a acostar? ¿Cómo esos temores pueden ser confrontados con las promesas de Dios en su palabra?
Es decir, en la práctica de consejería bíblica, lo que los procesos indican es, cuando estamos aconsejando a una persona con ansiedad y temor, esto es lo que hacemos. Le voy a dar una consejería gratis aquí, rápido. Lo primero es que le decimos, tú vas a escribir en una libreta literal todo lo que te preocupa, todo lo que te causa ansiedad, escríbemelo. Haz una lista. Y luego que esa lista llega, entonces decimos, vamos a ponerle a cada preocupación una promesa de Dios. Vamos a hacer una tabla y vamos a machear eso. Esta preocupación, ¿dónde dice Dios algo en su palabra que me ayude con eso? Lo que hacemos es filtrar todas esas preocupaciones a la luz de las promesas de Dios. Eso es lo único que sana. Cuando una persona se bebe una pastilla para olvidarse de su problema, el asunto es que se le olvida mientras te le efecto la pastilla. Pero cuando él despierta de la pastilla, el problema está igualito, esperándolo. Eso no resuelve el problema. Esa es la idea. Y finalmente, amados, aprendamos a confiar más en Dios, menos en nosotros. Confiar en Dios siempre será mejor. Siempre, siempre, siempre. Confiar en Dios será mejor. Pero tú no puedes confiar en lo que no conoces. Dios tiene que ser conocido. Dios tiene que ser experimentado. Nosotros tenemos que vivir a la realidad de lo que Dios es. Lo que nos está matando es la ignorancia. Eso es lo que nos está matando. Pero necesitamos más cercanía. Debemos recordar esto. Tú no puedes controlar lo incierto. Ni tú ni yo somos Dios. Entonces debemos confiarle a Dios las cosas que no controlamos. Las cosas que no controlamos son las mayores y existen para recordarnos que necesitamos depender de Dios en algunas cosas. Y seamos fieles en obedecer aquellas cosas que sí podemos controlar. Cuando Salomón sienta a su hijo ahí, quiere darle una dosis de bendición. La mayor preocupación de este padre con este hijo es la de Dios con nosotros. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que experimentemos una vida más iluminada por Él. Dios quiere que experimentemos más estabilidad en lo que somos por dentro. ¿Saben la manera? Poniéndolo a Él primero. Cultivando prudencia. Cultivando discernimiento. Quiero terminar con este texto que está en el Salmo 23, verso 4. Dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, yo no temeré más alguno. ¿Sabe por qué? Porque tú estás conmigo. Tú estarás conmigo. Vamos a ver. Padre, gracias de nuevo. Nos maravillamos al estudiar tu palabra. Oh Señor, cuánto necesitamos tu palabra. Cuánto necesitamos tus consejos. Y lo primero que te suplicamos, líbranos de la distracción. Y hay tantas distracciones en este mundo, Señor. Aún cosas buenas. No necesariamente estamos hablando de cosas malas, pero que no han sido diseñadas para ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Líbranos de jugar a qué le damos el primer lugar en nuestros corazones. Nuestras vidas fueron diseñadas para que tú ocupes ese lugar. Tú debes ser lo más importante en nuestras vidas. Y te suplicamos, oh Señor, aumenta nuestra fe para hacerlo. Y que sea tu presencia algo tan real en nuestras vidas. Que sea tu palabra algo tan poderoso en nuestras vidas. Que nos ayude a confiarte. Y que eso sea la medicina que nos libra de nuestros temores. Nosotros no solamente queremos dormir, nosotros queremos tener un dulce sueño. Y la única manera es teniendo tu paz en nuestros corazones. Así que también oramos. Si hay alguno aquí que todavía no te conoce, Señor, que lucha con esto, de estos temores, de estos terrores, te suplicamos que tú le conceda la fe, que ellos puedan ver la hermosura de tu santidad. Que hoy sea un día de salvación. Que si escuchen tu voz, que no cierres sus corazones a tu temor.
Que hoy sea un día de salvación entre nosotros, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a seguirte alabando como solo tú mereces. En el nombre de Cristo.